Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas al webinar Experiencias Fireware para la TAM. Hablemos de Smart Territory Framework, Fundamentos para Ciudades Inteligentes. Soy Alejandra Velasco, estaré moderando este encuentro junto con Andrés Revuelta, coordinador general de la IJA Fireware Ciudades del Futuro. Buenos días, Andy. ¿Qué tal, Ale? Buen día a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición, como decía Ale, de Experiencias Fireware para la TAM. ¿Quiénes nos acompañan, Ale, hoy? Bueno, en esta ocasión tenemos como invitados especiales a Ali Ben Fatoum, arquitecto Cloud IoT de AWS, Amazon Web Service, y Javier Galvez, arquitecto de soluciones de AWS, quien también estará como traductor de Ali. Buenos días, Javier y Ali, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá y poder compartir su trabajo. Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar esta mañana junto a ustedes. Gracias a ustedes. Igual. Bueno, ahora lo digo en inglés por nuestro invitado. Good morning, welcome to the new webinar, Fireware Experience for LATAM. Hablemos sobre Smart Territory Framework. I am Alejandra Velasco. I will be moderating this meeting together with Andrés Revuelta, General Coordinator of IJA Fireware Ciudades del Futuro. On this occasion, we have as a special guest, Ali Ben Fatoum, from AWS Cloud IoT Architect, and Javier Galvez, AWS Solutions Architect, who will be also being a translator for Ali. Good morning, Ali, Javier, how are you? Thank you very much for being here. You can start it when you want. Ok, fantástico. Bueno, lo vamos a hacer en español. Un poco, digamos, Ali es la persona que nos acompaña, es parte de lo que ha desarrollado el Smart Territory Framework. Así que, bueno, cualquier pregunta que ustedes quieran hacerla la pueden hacer en inglés. Si no, la hacen en español y yo les ayudo ahí con la parte de la traducción. Y discúlpenme, no hablo español, comprendo un poquito, pero para presentar es muy difícil. Para las preguntas en inglés, por favor. Pero yo comprendo, so we can do most of it in Spanish. Bueno, buenísimo. Perfecto. Los slides los va a estar pasando Ali. Yo tuve un problema con la comunicación, así que estoy desde el teléfono. Así que bueno, Ali, próximo slide, next slide. Y bueno, como les habíamos comentado, lo que vamos a estar presentando hoy es el Smart Territory Framework. Es una solución que básicamente está enfocada en algo que básicamente venimos viendo en los clientes, ¿no? Entonces, en Amazon, como podemos ver acá, siempre empezamos entendiendo a nuestros clientes y la problemática que ellos quieren resolver. Y de ahí siempre empezamos a trabajar, desde atrás, ¿no? Desde su misión, es donde empezamos a pensar, a diseñar soluciones y cómo podemos ayudar a resolver estos problemas para que ellos logren su misión como entidad, ¿no? Entonces, como todos los productos en Amazon, nosotros empezamos de esta manera el Smart Territory Framework. Primero, analizamos lo que es la misión del territorio. El territorio puede ser una Smart City, por ejemplo, o una entidad de gobierno. Eso es lo que nosotros mencionamos como un territorio. Y entonces, primero analizamos la misión y después qué desafíos tienen ellos para lograr esas misiones. Los territorios básicamente tienen como misión, como ven acá, es mejorar la calidad de vida de sus residentes. Y ellos básicamente también tienen desafíos ambientales, económicos y sociales. Entonces, en base a eso es un poco la piedra fundamental que estamos hablando acá. Uno de los principales desafíos de los territorios es cómo obtener datos que van a estar en múltiples fuentes, ¿no? Y generalmente, básicamente, lo que se están formando son esos como silos de datos. Siguiente slide. Next. ¿Puedes cambiar el link? Next slide. Vamos ahí. Muchas gracias. Y bueno, hablando del tema de estos hilos de datos, bueno, vemos, por ejemplo, que soluciones independientes, tenemos varias verticales con un enfoque muy limitado, en donde se empiezan a crear estos hilos. Entonces, esto, como pueden ver, podemos tener muchas soluciones para ciudades inteligentes, calidad de aire, calidad de, no sé, control de tráfico y otras, y ellas lo que empiezan a hacer es esta formación de silos de datos. Y esto lo que nos trae es la dificultad de extraer estos datos y empezar a compartirlos entre ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos
ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos medir el impacto de cierto cambio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que a veces nos comenta Ali es cómo podemos medir, por ejemplo, la calidad de aire si cambiamos, no sé, el tráfico, ¿no? Entonces, donde podemos encontrar, por ejemplo, se tomó una decisión de cambio de tráfico y cómo está impactando eso en la ciudad con la calidad del aire mismo. Esos dos sistemas obviamente van a estar totalmente separados, y cómo podemos hacer para traerlos a un solo lugar centralizado para poder extraer más información. Y ahí es donde vemos la parte compleja, ¿no? Cómo podemos empezar a romper estos silos de datos. Y bueno, un poco un poco en esa dificultad de estas entidades, es donde vemos, ¿no? El tema de cuando ellos se embarcan en una decisión, dijo, bueno, vamos a ir por esta solución o por otra solución, ellos básicamente están haciendo una inversión grande y básicamente ya están dependiendo también de ese proveedor, ¿no? Porque básicamente siempre son o soluciones que son enlatadas, no son de open source, la parte de interconectividad va a ser bastante complicada. Next slide. Next. Ahí estamos. Y bueno, para superar este desafío, algunos territorios o ciudades inteligentes han optado por, básicamente por ahí, centralizar varias de estas soluciones en un solo proveedor. Y básicamente lo que estamos viendo en este caso es algo similar al caso anterior, ¿no? Si bien este tipo de soluciones nos va a ayudar en el corto plazo, porque bueno, vamos a tener desde una sola solución toda la parte de ingesta de datos bastante centralizada, pero lo mismo, esto no va a tender a escalar en el tiempo, ¿no? Como estamos pensando en una implementación de este estilo, va a tomar desde varios meses o un largo tiempo de implementación, con lo cual después se van a empezar a sumar otros casos de uso y vamos a tener el mismo problema otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estos sistemas empiecen a interactuar, ¿no? ¿Cómo podemos compartir estos hilos de datos? Como decíamos, si bien esto, lo mismo, por ahí suena sencillo al principio, pero el tema también de la innovación y la rapidez se ve afectada, ¿no? Porque estamos siempre atados al proveedor mismo y a su velocidad. Con el STF, el objetivo, o el Smart Territory Framework, el objetivo es dar a los territorios las herramientas apropiadas, que ellos puedan elegir las herramientas. Lo mismo con los servicios, y que estos básicamente puedan mejorar la plataforma y ellos puedan ir agregando nuevas capacidades a su propio tiempo, ¿no? Y esto básicamente nos lleva al siguiente desafío, que básicamente es cómo podemos vincular con estos productores de datos y con los consumidores de datos. Next slide. Fantástico. Entonces, estamos viendo eso, ¿no? Por un lado tenemos los productores de datos, que son todos estos sensores o aplicaciones. Cuando decimos un sensor, una aplicación, no solamente son sensores, pueden ser aplicaciones que están generando datos, ¿no? Entonces, estos son todos los productores de datos. Y después es cómo hacemos para hacer la interfaz que los consumidores de datos, que pueden ser, por ejemplo, no sé, una aplicación móvil, un dashboard, o por ejemplo un modelo de machine learning que tome estos datos para poder mejorar la toma de decisiones. Entonces, en la mayoría de los casos, cada productor de datos va a tener su propio formato. Por ejemplo, un sensor de calidad de aire va a poder enviar los datos en un formato diferente al de un sensor de calidad de aire de otro fabricante. Y esto lo veo casi a diario, en varias implementaciones o varias conversaciones. Siempre vemos que cada solución va a tener su propio modelado de datos. Entonces, con el tiempo, imaginamos, si estamos incorporando distintos tipos de sensores, distintas marcas de sensores, vamos a estar cambiando lo mismo las interfaces de consumo, con lo cual esto, lo mismo, no va a escalar con el tiempo. Como vemos acá en la imagen, esto puede llegar a ser bastante más complicado de lo que uno pudiera pensar al principio, ¿no? Y eso lo hemos visto en varios proyectos, y ahí es donde el Smart Territory Framework también nos viene a ayudar. Next slide. Bueno, como pueden ver, el Smart Territory Framework básicamente está basado en estándares abiertos, y usamos todo lo que son los data models. El Smart Territory Framework nos permite básicamente desvincular todo lo que son los productores de datos de los consumidores de datos.
Esto es más que todo es yendo a una arquitectura casi como si fueran microservicios, ¿no? Pero pensado en ciudades inteligentes. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite tener una plataforma mucho más ágil, más escalable y mucho más interoperable. Básicamente lo que estamos intentando acá es romper esos hilos de datos. Con el Smart Territory Framework, o el STF, como le decimos nosotros, los socios y clientes pueden integrar soluciones existentes y agregar nuevas capacidades. Todo esto es en base a módulos. Como pueden ver, estos dos módulos, por un lado tenemos, todos estos módulos básicamente cumplen con el estándar abierto de NGCI o NGSI, que básicamente lo que nos permite es tener un modelo de información que está expuesto en una API, ¿no? En lo cual esto puede ser publicado, consultado o suscribirse a estos datos. El modelo de información de NGCI básicamente lo que nos permite es proveernos de entidades o representaciones digitales de objetos del mundo real. Puede ser, por ejemplo, un sensor de aire, como estamos hablando. Básicamente tenemos una representación de este sensor en una manera digital dentro del del Smart Territory Framework. El modelo, básicamente, entonces, como les decía, nos permite empezar a exponer APIs de consumo, por un lado, con lo cual vamos a poder estar haciendo el onboarding de nuevos devices de una manera muy modular. Próximo slide. Bueno, como habíamos comentado, ¿no? el Smart Territory Framework nos aprovecha el tema de los datos inteligentes que son compatibles con NGCI. Y esto básicamente es una iniciativa de colaboración con la fundación de Figuar, básicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos el intercambio, tenemos lo que son los Smart Data Models, nos van a proveer modelos de datos abiertos. ¿Y qué significa esto? Básicamente tenemos ya modelos estándares definidos por la fundación, y tenemos ya, por lo que podemos ver acá, más de 700 modelos. Entonces, cuando estamos implementando el Smart Territory Framework, a su vez ya estamos incorporando todas estas nuevas capacidades o beneficios que tenemos de la fundación y sus socios, ¿no? Entonces ya tenemos todos los modelos de datos, es la manera que vamos a estar guardando en un formato ya establecido, que es totalmente de código abierto, con lo cual, como pueden empezar a visualizar, los pasos, ¿no? Tenemos el tema de ingesta, ya los vamos modelando en este modelo, y a lo vez el consumo se va desacoplando de esta manera. Próximo slide, next slide. ¿Y por qué Figuar en AWS, ¿no? Entonces, como pueden ver, Figuar, el Context Broker, ha sido implementado en más de 250 territorios, hay cantidades de ciudades que ya están implementando en más de 30 países, e incluso acá en Latinoamérica, en los últimos, yo diría, 2-3 meses, hemos encontrado muchísima actividad alrededor de Figuar. Tenemos más de 500 miembros en 50 países, los iHubs, como estamos hoy día con Ciudad del Futuro, con el tema de diseminación. En AWS lo mismo, básicamente estamos proveyendo más de 200 servicios incluidos de cómputo, almacenamiento y análisis. Después vamos a ver un poquito la arquitectura, y con todo el tema de esas capacidades que nos está entregando AWS en el tema de resiliencia y seguridad y gobierno de datos. Desde más o menos del 2020, AWS ha estado trabajando junto con Figuar, básicamente somos socios de la fundación, y es donde acá hemos estado empujando básicamente el soporte y integración del SDF en la plataforma. Hemos diseñado el Smart Territory Framework utilizando todos los estándares abiertos, como pueden ver. Estamos con el Context Broker implementado en AWS, y ahora vamos a ver en los próximos slides más detalle de eso. Próximo slide. Bueno, el Figuar Context Broker es un componente de código abierto, como algunos de ustedes ya sabrán, pero básicamente lo que nos permite es esta conexión, integración de distintos sistemas, aplicaciones y servicios dentro de la organización. El Context Broker básicamente nos ayuda a colectar y almacenar información de distintos o de diferentes sistemas. Eventualmente, básicamente, nos permite romper estos hilos de datos. Como habíamos comentado, nos da modelos de datos o ejemplos de cómo tenemos que implementar la ingesta y cómo van a ser guardados ellos dentro de
Context Broker. Y esto nos proporciona después capacidades de consultas, por ejemplo. Tenemos un mecanismo de cómo nos podemos suscribir, cómo podemos permitir un módulo independiente, por ejemplo, con una aplicación móvil, pueden realizar consultas, filtrar datos, y así también cómo pueden ser ellos notificados, por ejemplo, si hay un cambio de datos en alguno de estos sistemas. Por ejemplo, podríamos notificar a un sistema externo o una aplicación cuando la medición de calidad de aire está por encima de cierto umbral. Acá estamos viendo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un sensor de aire enviando los datos hacia el Context Broker. Nosotros los guardamos en un formato ya predeterminado para ese tipo de data model, y así a su vez podríamos tener aplicaciones móviles que van a estar suscriptas al broker, en el cual nos va a estar avisando, por ejemplo, que se ha salido de ciertos parámetros seteados. Entonces, acá como pueden ver, los territorios pueden elegir entre distintas implementaciones del Context Broker, y eso están disponibles ahí en GitHub. Tenemos NEC Scorpio, Orion y Stelio. Lo que vamos a estar visualizando hoy, lo que tenemos de implementación hasta el día de hoy, es una implementación de NEC Scorpio sobre AWS, y así, como pueden ver, también se pueden tomar los otros Context Brokers y traerlos a AWS, por ejemplo. Nosotros en AWS estamos utilizando servicios básicamente de containers. Como pueden ver acá, estamos utilizando EKS, se podría utilizar nuestro servicio manejado de containers, o Fargate, que básicamente es una oferta sin servidor compatible, donde ustedes pueden básicamente correr estos containers. Y ahí es donde vamos a estar corriendo el Context Broker en la nube, y esto lo que nos va a permitir es tener el Context Broker sobre una infraestructura que no hace falta ser administrada, básicamente. Para los que están, ahí pueden ver Red Hat OpenShift. Hay también mucha actividad en Fieldguard junto con Red Hat, y en AWS tenemos un servicio que se llama ROSA, que es OpenShift en AWS, que es lo mismo, nos da un OpenShift administrado. Con lo cual, si esa es una de las elecciones, por ejemplo, correr sobre OpenShift, lo mismo es posible. Siguiente slide. Y acá lo que estamos viendo es un ejemplo de cómo básicamente se puede implementar NEC Scorpio, el Context Broker, en AWS, básicamente. Como pueden ver acá, son todos servicios sin servidor. Esto lo que nos va a permitir es todo el tema de escalado automático, alta disponibilidad, totalmente integrado, en un modelo de facturación por uso, como es popular en servicios de nube. Y esto, ¿qué es lo que nos dice? Nos está entregando es muchísima agilidad, por ejemplo, y lo mismo optimizar costos. Si yo quiero, por ejemplo, implementar NEC Scorpio, después vamos a ver un poco los ejemplos. Esto es muy sencillo de implementarlo, con lo cual nos da, por un lado, la posibilidad de poder jugar, probar con este tipo de soluciones, empezar a básicamente experimentar, y si yo necesito básicamente replicarlo, lo puedo replicar. Si necesito removerlo, lo remuevo, sin tener que hacer una inversión muy grande. Nosotros hemos trabajado junto con NEC Laboratories de Europa para tener esta implementación implementada en AWS. Es totalmente, como les he comentado, en este modelo, como pueden ver, fue implementado sobre AWS Fargate. Estamos utilizando Aurora Basic Serverless, que lo que nos permite básicamente es tener la base de datos, la cual podemos iniciar a pagar, o reducir la capacidad, o aumentarla en base a lo que vaya siendo necesario. Y lo último, como podemos ver acá, estamos utilizando el Amazon Managed MSK, que es Managed Streaming for Apache Kafka, que lo que nos permite es la ejecución de Kafka, que es lo que utiliza el broker como parte de su infraestructura. Y esto es lo mismo, ¿no? Escalar la capacidad de clúster dependiendo de las necesidades que tengamos de las aplicaciones. Siguiente slide. Y acá lo que vemos es el segundo módulo que habíamos hablado, ¿no? Como pueden ver, son dos módulos. Uno es el Context Broker, y el segundo es el STF, o el Smart Territory Framework IoT. También está, esto es totalmente sin servidor, está creado alrededor del Context Broker. Este es un módulo que lo que nos hace es nos amplía las capacidades del Context Broker, nos permite, por ejemplo, hacer la ingesta de datos desde IoT,
a una escala muy grande, ¿no? Entonces, y podemos tener distintos tipos de fuentes. Puede ser desde un LoRaWAN, un IoT y demás. A su vez, también el Smart Territory Framework, este módulo, lo que también nos está permitiendo, como pueden ver en el diagrama, es una conexión con el Data Lake, que en el caso de AWS va a estar basado en el servicio de S3, así como también tener capacidades de Digital Twins, o gemelos digitales, que es muy, muy interesante. Ahí después pues, tengamos el tiempo para poder ver una pequeña demostración que tiene Ali, armada a través de gemelos digitales, muy interesante. Y para el tema de consumo, como pueden ver acá, el tema de consumo también es el tema de los tableros o dashboards, ¿no? En tiempo real, con lo cual estos van a estar parte de esos consumidores de datos. Siguiente slide. Y bueno, un poco viendo la arquitectura del STF de IoT, todo esto básicamente se está sincronizando en tiempo real, con lo cual lo que estamos haciendo es, si hacemos una ingesta o algún cambio, o estamos haciendo un onboarding de un device, o un dato está ingresando, automáticamente se va a estar integrando con el Context Broker. Acá, como podemos ver en pantalla, los distintos componentes vamos a tener, por ejemplo, va a ingresar, por ejemplo, un payload de un sensor, un dato. El módulo de STF IoT lo que va a estar haciendo es la traducción de ese payload en información, y lo va a estar guardando en el Context Broker con el data model asociado, ¿no? Como pueden ver, la comunicación, lo mismo, utiliza en GSI, y básicamente estamos guardando ya el dato en el Data Lake o en el Context Broker en la manera, básicamente la manera más del open source, ¿no? Con lo cual después nos facilita lo mismo el tema del consumo. Entre estos dos módulos es lo que se forma el STF. Esto es el core, o el núcleo mismo, ¿no? Tenemos por un lado el módulo STF IoT, ingesta y todo el manejo del life cycle de los sensores o de la ingesta, y el Context Broker mismo. Siguiente slide. Una vez implementado, después vamos a ver un poco el tema de la implementación, pero una vez que esté implementado, básicamente tenemos las bases para la plataforma. Con lo cual esto más o menos, yo por las pruebas que estuve haciendo de implementación, en 1 hora más o menos, ustedes ya podrían tener esta plataforma lista y funcionando para empezar a agregar nuevos módulos. Los nuevos módulos van a ser, por ejemplo, las otras soluciones. Car parking, calidad de aire, no sé, un sistema de video streaming con 2 datos para poder ser ingestados acá, o sistemas legados, lo mismo. Entonces ahí, con lo cual tenemos ya una infraestructura lista con el Context Broker y el módulo de SFT de IoT, listo para empezar a jugar con esto. Entonces acá, básicamente lo que estamos haciendo es acelerando por un lado lo que sería el desarrollo e implementación, y con esto ya tenemos listo todo lo que sería la ingesta, para empezar a ingestar datos, así como el tema de, básicamente, tenemos la manera también de empezar a construir esos consumidores de datos, que ya puede ser una aplicación móvil, como habíamos comentado antes, o cualquier otro tipo de aplicación que quiera consumir estos datos. Y bueno, lo mismo, acá es, una vez que tenemos esto formado, básicamente, como vamos a ver en el siguiente slide, vamos a ver un poco el modelo y un poco más un ejemplo. Siguiente slide, Ali. Y acá lo que vemos es una arquitectura de referencia ya con ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un device que utiliza LoRaWAN, o puede ser un sistema legado que use SFTP para básicamente transferir datos a un bucket, o por ejemplo podemos ver acá una API de un sistema externo que está ingestando datos, o otro tipo de sensor de agua, por ejemplo por MQTT, que está enviando datos. Con lo cual, acá tenemos todos estos módulos, estos nuevos módulos, lo que nos está permitiendo es, de una manera muy, muy modular, valga la redundancia, empezar a tener todo esto separado. Después obviamente hay un tema de diseño, nomenclaturas y demás, pero como pueden ver está todo muy modularizado, todo separado. Si yo quiero agregar nuevos módulos, es muy sencillo, nada más agrego un nuevo módulo, es fácil de desarrollarlo, y empezamos a conectarnos contra el core, contra el núcleo.
Si lo mismo, queremos actualizar uno de estos módulos o sacarlo, lo mismo, es muy sencillo, y esto no estamos afectando lo que sería la capa de consumo. Como pueden ver acá, la parte de consumo tenemos, por un lado, tableros de Business Intelligence, que sería nuestro Amazon QuickSight, que está conectado a Amazon Athena, que es un servicio de ETL, el cual está, a su vez, haciendo queries contra el Context Broker. Básicamente estamos hablando contra el Data Lake, sacando datos y poniéndolos en un dashboard, de una manera bastante sencilla. Y ahí podemos ver lo mismo, AWS Amplify, por ejemplo, para una aplicación móvil y otros sistemas externos. Siguiente. Y todo esto, básicamente, estamos utilizando lo que es la AWS SDK, que básicamente significa Cloud Development Kit, o es el kit de desarrollo para la nube. Esto es un framework de desarrollo de software de código abierto, que básicamente nos permite definir recursos y su aplicación en la nube. Y acá lo que estamos utilizando básicamente son lenguajes de programación muy familiares, como puede ser Python, Java o TypeScript. A continuación, básicamente tenemos el Steve Core con la SDK. Tenemos varios ejemplos, hay un catálogo de módulos, básicamente creados con CDK. Nos permite poder crear, configurar e implementar de una forma independiente cada uno de estos módulos. Y lo podemos básicamente empezar a ingestarlos contra el Context Broker, ¿no? Y esto lo que nos permite es empezar a desarrollar, ¿no? Hacer pruebas de una manera segura y repetible. Yo puedo agarrar todo este entorno, crearlo en producción, quality assurance o testing, de una manera muy rápida, como ya hemos comentado. Esto se puede implementar casi en una hora o en menos de una hora, y los módulos básicamente van a ser estas soluciones. En este caso, por ejemplo, tenemos una SDK o una solución que es para estacionamiento inteligente, Smart Parking, ¿no? Y lo mismo, esto básicamente nos va a permitir, como pueden ver, a tener o desarrollar aplicaciones de punta a punta, básicamente, y poder compartirlas con el resto de la organización. Hay varios catálogos o varios ejemplos ya de código abierto sin costo. Ahí vamos a ver un poco más de ejemplos de esto. Siguiente. Bueno, y acá podemos ver lo que les trajimos en este caso son un par de ejemplos. Estos son muy relacionados con Ali, son allá de Europa. Esto es la ciudad de Drancy, y ahí pueden ver en el código QR el YouTube, en el cual básicamente nos cuenta el cliente lo fácil que le fue a él implementar la plataforma del Smart Territory Framework. Básicamente, como habíamos comentado, en una hora, básicamente se implementó, y ahí empezaron a gestar. En el caso de la ciudad de Drancy, básicamente ellos ya tenían una red privada de AWS LoRaWAN. Como ustedes saben, en AWS tenemos el servicio manejado de LoRaWAN. Ellos ya lo habían implementado, y esto fue posterior, básicamente. Vinieron con el SPF, se implementó, unieron esta solución al core. Básicamente ya ahí empezamos a tener, básicamente, rompiendo estos silos de datos, y empezaron a tener también estacionamiento inteligente para la ciudad, calidad del aire, interiores, por ejemplo, las escuelas y demás. Ahí si ven el video, es muy, muy interesante ese caso de uso también. Ahí pueden ver un poco más esos ejemplos. El siguiente. El siguiente caso es de la ciudad de Heidelberg. Ellos, lo mismo, básicamente es una plataforma abierta, con lo cual, digamos, si ustedes ya tienen un Context Broker, por ejemplo, inventado en el on-premises con todas las complicaciones, acá el comentario fue, lo que les sorprendió es encontrar, bueno, buenísimo, esto es código abierto, puedo empezar a jugar rápidamente, y puedo empezar a traer datos, o puedo implementar integraciones con mis aplicaciones o ya existentes, ¿no? Pues eso es un poco también lo interesante. Nos estamos encontrando también con un ecosistema grande de proveedores o de partners, con lo cual ya vamos a empezar a encontrar soluciones listas que podemos empezarlas a incluir. Siguiente. Entonces, el Serfim TIC de Francia, esto está más relacionado con un partner, como el partner básicamente, y yo he visto un par de casos en Latinoamérica que están empezando también a hacer un camino parecido a Serfim. Es un partner que básicamente vio el STF, el Smart Territory Framework, y empezaron ellos a construir su solución
de Smart Cities arriba de lo que es el STF, con lo cual es muy interesante, porque bueno, esto, como pueden ustedes imaginarse, les abre un nuevo camino, ¿no? Es una nueva línea de negocios, les permite tener una nueva conversación con sus clientes, atacar casos de uso que por ejemplo antes eran muy complicados. El video, yo se los recomiendo muchísimo, es sumamente interesante. Nunca había visto algo así. Es algo, es en la región de los Alpes, una problemática particular que ellos tienen con los perros de montaña para el tema de la geolocalización de los perros pastores. Pero bueno, véanlo, es muy bueno. Pero bueno, esto lo que trae es la habilitación a un partner de poder montarse. Y esto yo lo vengo viendo acá también en Latinoamérica. Van a haber muchísimas actividades sobre todo este tema, ¿no? Y creo que con eso podríamos ir a la demo, Ali, si estás listo. Are you ready for the demo? O cualquier pregunta, chicos. Sí. Perdón si fue rápido ahí. Sí, pueden abrir el micrófono si lo desean, o levantar la mano primero y pueden hacer las consultas a Javier y a Ali. Aprovecho para confirmar de que esto está siendo grabado, así que en los próximos días va a estar en nuestro canal de YouTube, pensando en lo que proponía Javier, ¿no? Que puedan después ver estos videos, levantar esos QRs que nos facilitaron. Perfecto, sí, hay varios. Obviamente después van a ver, ahí está el repositorio de GitHub, cómo poder empezar rápidamente. Como les había comentado, es muy, muy sencillo dar inicio a hacer un deployment de STF. Como les había comentado, es casi 1 hora. Ali ha producido contenido que es genial. Ahora creo que nos va a mostrar uno relacionado a Digital Twins. Y esto véanlo como mi trabajo con Ali ha sido como en varias etapas, ¿no? Primero empezamos con temas de LoRaWAN, después empezamos ahora a ver en esta versión de STF, que estamos en la versión 2 ya ahora, ya va teniendo una madurez mucho más grande, y esta nueva interacción que les va a mostrar ahora es cómo integrar un gemelo digital sobre el framework, ¿no? Del STF. Ali, are you ready? Okay, yeah, I'm ready. Can you hear me? Sí, sí. Okay, so like what Javier described, so we have this GitHub repository in which you can find a catalog. So that explains what is the Smart Territory Framework, and you find the core, so a Nucleo, and then you also can find data producers and data consumers, and you have some examples here. One using LoRaWAN sensors. And in the demo I use air quality indoor sensors from 3 different vendors, the one you can see on my video. And you will see that they will all then produce at the end for the consumer the same kind of data. And on the consumer side, we will query the data, get the insights using Amazon Athena that enables you to query your IoT data lake. And then TwinMaker to build the digital twin of the classroom, and then see the environmental data. So let's start with the end. So that's the digital twin. You can see here, that's the classroom. And you can see the different values here, the temperature, humidity, CO2 level, noise level, and the light. So as you can see here, and then how does it work behind the scene? So I have created devices. So these devices, and so you can see these devices here. For example, this one is the which one is this? 70. This one. And you see each thing has different shadows, which is the kind of digital twin for the data in real time of the devices. One with all the attributes of the device, as you can see here, the serial number, the name, the device state, it's active. And a second shadow with the measurement. So you could have a real-time dashboard
or a mobile application consuming the data directly from the shadow. But you also have an IoT data lake, and I will show you the data lake here, in which all these data are stored, partitioned by type, and then time. So you can quickly retrieve the information you need without scanning too much data. So that's efficient. And if you look at the files, you would get the entities. And so then you can go to Athena to, like I said, query these kind of this data. So if you look at the recent queries, you will see here the data we get for the noise and the light, or for the, let me check, for the temperature, the CO2, and the humidity over time. And then, like I said, once you have your data, you can create a digital twin of your classroom. So using AWS IoT TwinMaker, you create a scene. So this is the scene. And so, oh, I need to refresh. Sorry for that. Okay, so you have the classroom here, and I just need to then put some what is called tag. This is the blue circle you see, and tags correspond to some measurement of my twin. So for example, here, this tag is for the temperature. I have another one for humidity. And that's what I retrieve here when I publish this dashboard. Any question? So there is a video, this one on YouTube, that explains in 20 minutes how to go from scratch to exactly what I showed you today. So each step and each of these component, data producer, STF core, they are all built using Cloud Development Kit, as Javier described. And so you only need 3 lines of command to deploy the framework and the data producers. You see here, to deploy the Smart Territory framework, the core, you only need to do npm install to install the libraries. CDK Bootstrap, you only need to do it once for your AWS account, and then CDK deploy. And then when you want to deploy a data consumer, for example, like the one for Athena, this is the exact same command here, npm install, Bootstrap. You don't need to do it if you did it for the core, and then CDK deploy here, all because we have different stacks, including in this CDK application. Aquí logré ingresar. Ahí estoy en la computadora de nuevo. Bien, excelente. Tenemos unos minutitos más. Yo les puedo Sí, mostrar sí. un par de cosas. Tenemos una consulta, Javier, de Vale. Néstor Sosa. Bueno, primero lo felicita, muy clara la presentación, y la consulta hace referencia a costos, ¿no? Okay. ¿Qué costos puede tener o incurrir un proyecto? Puntualmente, una implementación de parking o de alumbrado inteligente. So the cost per day for deploying the core of the Smart Territory framework with availability, it means that your database has availability, so it's running on different what is called availability zones, and you also have the scalability. It's around $10 per day. So of course, if you want to test it, you don't need to have all these redundancy for availability, but for a production project, that's what would cost you for the core. And then if you use, for example, smart parking, and I have an example here
I can show you of a parking lot sensor, this one. So if you use something like that, a parking lot, LoRaWAN parking lot sensor, then you will pay, you will add the cost of the data producer. And in that case, you would use, for example, AWS IoT Core for LoRaWAN. And like what Javier said before, this is a fully managed service. So you only pay per message, and it's around, I think, $2. Let me check the pricing right now, not tell you any, but I think it's, you can find all the pricing on internet, but pricing, I will tell you now. Ahí lo que puedo comentar ahí, bueno, con el tema de precios es como decía Lee, ¿no? Siempre va a depender. Si uno quiere mucha alta disponibilidad, menos, hay posibilidades de reducir el tamaño de las instancias. Por ejemplo, habíamos visto que había una base de datos, Aurora, todo eso depende, digamos, si yo quiero hacer algo chiquitito para un desarrollo rápido, quiero probar algo, puedo empezar con algo mucho más acotado. Después, depende de la cantidad de sensores, los casos de uso, vas a poder ir escalando. Entonces, la belleza o lo lindo de la solución es, no hay servidores, es todo consumo puede ser mensajes o la cantidad de storage que uno vaya a asociar. El storage utiliza AWS S3, que es uno de los componentes, es un Object Storage sumamente económico, y todos los componentes básicamente se apagan si no están en uso. Entonces va a depender, ¿no? Hay muchos componentes, pero todo está pensado como para que sea sumamente ágil, ¿no? Yeah, so, sí, go ahead. No, this good. So for the pricing, it's around $2.30 per million of messages. So you see that it's very effective if you want to build a smart parking solution and your device, and every 5-10 minutes some payloads. Yeah, that won't cost you much. I share the link of the. Let me to everyone. How do I share to everyone? Yeah, everyone. That's the link to the YouTube video. There is a question I can maybe do for Ali. There is a question there is 2 questions, but I will go with the last one, then we go to Guillo. How to integrate the digital twin with the IoT framework, or if he used MQTT APIs. I think it's a good question on how you integrate the digital twin or this capability of the 3D with the framework. Yeah, so AWS IoT TwinMaker, that's again a fully managed service that enables you to collect data from any source. So you can connect your existing source of data and create the same way I created it. Let me go back to the service. So you create what is called a scene, and then you have what is called components, and these components will do via a Lambda function the link with your historical data, with your source of data. So you can use TwinMaker to connect your source of data and use it, and you can find this implementation on GitHub. It's also available. You can see how I do with Amazon S3. You could connect with DynamoDB, and for your real-time application, you could also connect. That's another way of doing it. Let's say you have a real-time application and you want to connect in real time the data to from the STF. You could subscribe to the device shadows via MQTT. So for your question, you can do both of them. So for now, with AWS IoT TwinMaker, you can't subscribe to MQTT, but if you have your own, let's say, web application or application that wants to consume in real time, you could use it in combination and subscribe directly to the MQTT shadow. Excelente. So is that clear? Si no está claro y quieren hacerlo en español, pueden abrir micrófono y preguntan, los ayudo con la traducción, pero básicamente con lo que estaba comentando Ali para todo el resto, TwinMaker básicamente
la implementación que se vio en el video está pública en GitHub. Yo después se la paso a Andrés, por ahí lo podemos compartir en el canal de YouTube. Con lo cual pueden... Lo interesante por ahí es ver el posteo de Ali, ver cómo lo implementó, tratar de repetirlo, y eso les va a dar la mecánica de las opciones. Pero bueno, ahí se puede hacer, como decía él, por MQTT o básicamente suscribirse al framework. Hay un par de preguntas referentes a costos y a sizing. Había uno que era el sizing de las instancias de Grafana. En este caso, Guillo, lo que estamos utilizando es el servicio de Grafana manejado por AWS. So, Ali, there is a question of the sizing of Grafana itself. I am not, he commented that he's using a micro, a small EC2 instance. In our case, I think we are using the manage. Yeah, we use the manage in our example. I couldn't say exactly what would be the ideal size to run an instance of Grafana. I mean, there is this option of using the manage Grafana, Amazon manage Grafana. This is what I use. So you create a workspace, and that's what you see here. So you have this workspace, and then you just need to connect, and you have your Grafana. But yeah, I mean, if you can run it on a T2 micro, try it. If you see that you have some challenges, yeah, you can upgrade the size. Como solimos decir los arquitectos, siempre depende. Yeah, exactly. Va a depender, si te funciona bien, está bien. No hay un requerimiento, es cuestión de ver cuántos dashboards vas a poner, cuánta información vas a estar ingestando. Nosotros siempre tratamos de ir a servicios manejados para no tener que estar lidiando con instalación, parches, seguridad y demás. Con lo cual es mucho más sencillo ir a un servicio manejado, lo puedes utilizar. Hay otra pregunta con el tema de los de Juan, ¿no? Here's a question, Ali, there. Let me just so he's asking if there is any modification on the code. So you have the GitHub with the STF is there, and maybe just to minimize cost, if you reduce the amount of instance, like maybe a small size, is any impact in the solution to be STF compatible or firmware compatible, I will say? Yo creo que ahí la pregunta es si se pierde la compatibilidad con firmware, porque no es con STF la compatibilidad. No, you can reduce the size and without losing any compatibility. So it has no impact on the code. The only impact, like I said, is on the availability and the scalability. For example, for MSK, for the Kafka, there are two. I will show you actually, if you can see my screen. You see here on the code, you can even configure this. So for Fargate Kafka, let's go first with Kafka. You see, you can here choose your the number of broker nodes, 2, because I want in 2 availability zones. But let's say I want just to test or minimize cost, and I'm okay with, in case of any trouble, to have only 1 instance in one availability zone. Then you could put it 1, and then you would reduce the cost by I mean by half. But it's still something that is fully fireware compliant. It's just an issue of then availability if you go to production with this. Then same for the container using Fargate. You can here choose the size of the CPU, the number of instances that you want to have, and same. So you have this this configuration. Even for the database, you can choose which instance you would get. I think it's by default here. But my point is, we try to design something that is production ready. So if you want to have a real use case for a city or any public organization, I would advise to go with this.
But if you just want to test, then you can remove, yes, most of Sí, ahí algo que es muy, muy interesante, me ha pasado con algunos partners que sí, hacen eso, básicamente dicen, no quiero tener este tamaño, lo reduzco para reducir costos o apagarles instancias. Esto es todo código, así que como decía Lee, es la SDK de AWS, es cuestión de nada más leer el código, hacer esos cambios, reducir el tamaño o ver qué es lo que se acerca a lo que ustedes quieren hacer. There is a question on Orion. It's the Orion. So about this question, do you use NGSI v2 or so do you use Orion or Orion LD? That would be the first question I have. But first, yes, you can migrate, whether it's NGSI v2 to NGSI LD, and you can also migrate from Orion LD to the STF core right now using Scorpio Broker, but we are working on integrating Orion LD. I think you can see it on the catalog. It's written somewhere that it's coming soon. So you can let me. Here you see STF core using Orion LD. It's a work in progress. I can even show you that it's really work in progress because it was one of the window opened in my in my laptop just before the webinar. So this is really work in progress. So if you want to still use Orion LD in that case, then we will provide an option, I hope, soon. And if you use NGSI v2, you could use with some modification the Smart Territory Framework, but I would really suggest to migrate to NGSI LD as well, as it's the new standard. And for Orion, important thing for Orion LD, instead of MongoDB, we would use DocumentDB, which is the equivalent of MongoDB running on AWS. I can show you quickly what is DocumentDB, but that's this service, yeah, compatible with MongoDB. So that's what we would use. Sí, es similar, es lo mismo, ¿no? Siempre intentamos hacer estos servicios manejados, como pueden ver, Fargate, podríamos haber utilizado EKS, que es Kubernetes, AWS Kubernetes Service, pero incluso hemos ido un poquito más allá y se utiliza Fargate, que básicamente no tenemos que manejar el servidor. Esto it will be the exact same. So you see what you described here. That will be the same. Fargate will run Orion LD container, and then instead of having Aura serverless, we would have DocumentDB, and no need for Kafka, because for Orion LD, it doesn't use Kafka. So we would have Fargate and DocumentDB, but that exact same stack. STF IoT would stay unchanged, so that would be the same. So maybe the question is from the ingress or from the producer or consumer point of view, it will be the API, same. No change. And even with STF IoT, if you use already NEC Scorpio Broker, if you use STF Core right now, this version, and then you want to use the one with Orion LD when it's published, no change. You just need to redeploy, and that's it. Okay. Any other questions over there? ¿O alguna otra pregunta? Yo lo que les puedo compartir, un poco la actividad que he visto, ya nos queda un minuto nada más, pero... Vamos a extendernos un poquito, Javier, si quieres, ¿eh? No hay problema. Vale, no, es re chiquito. Está muy interesante. Sí, yo nada más que todo es para compartir lo último que he visto, por ejemplo, en la actividad, ¿no? Diaria o semanal o mensual, muchísimo interés en STF, en Figware. Justamente estuve viajando en Colombia, un montón de actividad ahí,
Y los casos de uso, les puedo decir, es, no sé, un aeropuerto preguntando, no sé, el tema de aviones, video, o mucho del tema de video, ¿cómo se llama? Computer vision, básicamente análisis de video, extraer datos. Y el STF, básicamente, encuentro muchos casos de uso que uno por ahí no piensa en IoT o Smart Cities, ¿no? Pero, por ejemplo, video, yo podría hacer un análisis de un video o el tema de, no sé, una vigilancia, encuentro algo, tomo ese dato, lo hago un formato al modelo de, básicamente, de FIWAR, del data model, lo guardo y yo después, eso me permite consumirlo, ¿no? Con lo cual, a nivel del cliente, este tipo de datos empezamos a sacarlo de esos silos, los podemos empezar a consumir de una manera muy sencilla. Me he encontrado con, no sé, aeropuertos, sistemas de, no sé, vigilancia callejera, mencionen algunos y siempre cuando hay, no solamente sensores, eso es el punto, ¿no? No solamente piensen en sensores, aplicaciones existentes que generen datos, que puedan ser utilizados, sacarlo de esos hilos, también pueden ver eso, ¿no? Es muy, muy interesante. Y Javier, platform también, even platforms can be data producers. So let's say you have already a platform running. You could say, okay, this platform is for me a data producer, and they will publish the data I need to the STF core. So data producer is anything that produces data, sensor, legacy system, platforms. So you can imagine any use case. You can do computer vision at the edge, and then only get the insight you need and push it to the STF. Exactly. John Caipa, que nos había consultado sobre Orion recién, nos pregunta, ¿la comunicación bidireccional con el dispositivo es posible para envío de comandos? ¿Tienen algún ejemplo? That's a great question. So yes, it's not implemented, and there is no example for now, but yes, because you see here there is the let me go back to the device shadows. So we use in the STF IoT device shadows, and device shadows have two states, reported, you see here, and desired. And desired is when you want to send a command to a device. And so in that case, you would update the desired state of all your shadows you want to update, and then you would get another. So you would get something different that you see here, but the opposite. So you would have here the shadows updated, IoT rule here same, but then you would have something like Event Bridge with some Lambda function that can reach to the device using the right protocol. Because what you do when you do uplink, you go from something that is specific, that is proprietary or some technologies, and you standardize. And when you do command, you need to do the opposite. So you would have the data from the command, and then you would decide which function needs to get to which device. Because let's take a concrete example. You want to send a command back to this sensor. So you would update the device shadow of this sensor, and then you would go through the rule, and you would have, for example, Event Bridge that said, okay, I will listen to all the messages that are for this kind of devices, and when it happens, I will then convert to a LoRaWAN downlink message because I know that this type of message understand this command. So that's how it works. Ahí puedo comentar, un ejemplo puede ser, no sé, tienes, no sé, un componente con luces, rojo, amarillo y verde, el componente dice, mi estado es rojo, y en el device shadow, el device shadow es como una especie de documento del estado de ese device. Entonces va a decir, estoy en rojo. Vos como usuario podría decirle, quiero que estés en amarillo. Entonces vos vas a escribir contra el shadow, vas a actualizar ese documento en lo que sería el desired state o el estado deseado de ese componente. Y ahí es donde cuando ese componente se vuelva a comunicar, va a decir, ¿cuál es mi estado? Y voy a decir, estoy en rojo, y dice, ahora quiero que estés en amarillo.
Eso es un poquito la mecánica, que por eso utilizamos Device Shadows como un feature adicional ahí. And Yeah. this is for commands to a device or a group of devices. And if you want, for example, to do update or upgrades, we have other features like IoT jobs that you would use for these tasks. Claro. A good question there. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Alguien quiere hacer? ¿Vos querías continuar con algo, Javier? No, eso era lo último que estábamos comentando ahí. O sea, habíamos mostrado un poco los ejemplos, ahí tienen el GitHub para empezar, ahí básicamente dónde empezar, ahí tienen ese es el link. Eso es muy sencillo, como mostró Ali, básicamente desde la línea de comandos, tienen nada más que están los prerequisitos que son poquitos, y lo pueden hacer el deployment en una cuenta AWS de una manera muy sencilla, en 1 hora más o menos están ahí. Después ahí mismo van a encontrar ejemplos para Smart Parking, hay otro par de ejemplos. Air Quality. And Air Quality, sí. Y lo de Digital Twins, ese es el más complicado, todavía estoy jugando con ello, pero les va a abrir nuevas opciones. Siempre, digamos, piensen en eso, ¿no? A ver qué caso de uso, y desde ahí se puede empezar a construir, ¿no? De mi lado, bueno, primero, más que todo, bueno, es agradecer el tiempo a los chicos acá del iHub, de Ciudades del Futuro, por el tiempo, y bueno, y a todos por conectarse y las preguntas súper interesantes. En mi caso, yo estoy basado en Argentina, así que contentísimo de interactuar estoy trabajando con chicos en Colombia, en Chile, Perú. Es un tema muy de comunidad, estamos siempre, ¿no? Compartiendo, jugando y aprendiendo todos juntos. Esa es la idea. Totalmente, totalmente. Vamos a preparar información para acompañar el video que vamos a subir en YouTube, para que puedan justamente acceder a los videos, a estos links, para empezar a experimentar con la plataforma. Bueno, de nuestra parte, súper agradecidos por contar con ustedes. Muchísimas gracias, Ali, Javier. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y obviamente a todos los participantes, como siempre acompañándonos en este espacio de experiencias Fireware para la TAM. Ale, muchísimas gracias también por estar con Muchas nosotros. gracias. Y bueno, si les parece, de esta forma finalizamos el evento de hoy. Dale, súper gracias. Ahí empiezan a caer las felicitaciones y el agradecimiento de todos. Gracias. Bueno, nos estamos viendo pronto. Chao, nos vemos. Hasta luego. Que tengan buen Chau. día. Gracias.